Hola, bienvenidos a Su Médico en Casa para comenzar la semana bien informados en temas de salud y bienestar. Todos los días los acompañamos para hablar o para conversar sobre diferentes enfermedades o patologías que son de gran consulta en la población, otras no tanto, pero aquí aprendemos todos los días, en este horario de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde, con líneas telefónicas para que puedan participar con sus preguntas. Y el tema del día es muy común, vamos a hablar de los dolores de cabeza, el dolor de cabeza. ¿Qué tan frecuente es en nuestro medio, en nuestra población? Son muchas las causas que pueden ocasionar una cefalea o dolor de cabeza, como se le conoce. Diferentes causas, ¿cuál es el origen? Pero ¿qué tan grave puede ser un dolor de cabeza? ¿Cuáles son las complicaciones? Así que los invito para que estén muy atentos a la información de hoy. Pero antes, veamos lo siguiente. La migraña es un tipo recurrente de dolor de cabeza. Causa dolor de moderado a intenso que puede ser pulsante o vibrante. A menudo el dolor se siente a un lado de la cabeza. También puede tener otros síntomas como náuseas y debilidad. Puede ser sensible a la luz y el sonido. La migraña tiende a aparecer primero entre los 10 y los 45 años. Puede ser hereditaria y se presenta con más frecuencia en las mujeres que en los hombres. Esta patología no es mortal, pero sí puede resultar muy incapacitante, tanto por la intensidad del dolor como por los síntomas asociados, que impiden al paciente desarrollar una vida social satisfactoria. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de una de las 20 enfermedades más incapacitantes que existen. ¿Qué tan grave puede ser un dolor de cabeza y qué tan incapacitante? Nuestras líneas telefónicas para que participen, 232-4604 y 018-000-5150-15. Definitivamente la migraña o dolor de cabeza o cefalea es un problema de salud pública muy frecuente en la población. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 14% de la población mundial sufren de dolores de cabeza. Así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en Su Médico en Casa. Bienvenidos a quienes me han preguntado cómo buscar los capítulos del programa. Pues es muy fácil, ingresan a nuestro canal en YouTube, buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Y sigo recibiendo sus mensajes también en nuestro correo electrónico, sumedicoencasa@teleantioquia.com.co. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy común, de gran prevalencia en la población mundial, y es sobre el dolor de cabeza, migraña o cefalea. ¿Qué tan grave puede ser un dolor de cabeza que muchas veces no le prestamos la suficiente atención? Está con nosotros el doctor Carlos Mario Jiménez Yepes. Él es neurocirujano, intervencionista, además docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Doctor, bienvenido a Su Médico en Casa, gracias por estar acá. Muchas gracias, Yasmín, por invitarme de nuevo a tu programa tan entretenido y educativo. Y educativo, que es lo más importante, aquí aprendemos todos los días. Doctor, ¿qué tan frecuente es el dolor de cabeza? ¿Qué tan común es? Es tan común que yo diría que es la primera causa de consulta en casi todos los hospitales, es decir, tanto en los consultorios y mucho también en la sala de urgencias, el paciente con dolor de cabeza es tremendamente frecuente y por ser tan frecuente puede ocurrir que la gente no lo tome muy en serio, pero un dolor de cabeza, sin que creemos tampoco pánico al respecto, pero puede ser la manifestación de un problema delicado. Porque muchas veces decimos, bueno, tengo un dolorcito de cabeza leve o pasa de acá a acá, de un lado a otro, y no le prestamos la suficiente atención. Realmente puede ser muy grave, doctor. ¿Qué tan grave puede ser un dolor de cabeza? Para responder a la pregunta del día. Claro. El dolor de cabeza, igual que por ejemplo el dolor abdominal, igual que el dolor de pecho o dolor precordial, puede ser la manifestación de un problema grave. La mayoría de las veces, afortunadamente, no lo es. O sea, la mayoría de los pacientes con un dolor de cabeza tienen un problema o bien de migraña o de cefalea o dolor de cabeza originado en la tensión emocional, etc. Y la causa la consideramos una causa trivial.
que no es un riesgo ni para la vida ni para la integridad del paciente. Pero en algunas ocasiones, Claro. una enfermedad tan delicada como un tumor o un aneurisma que se ha roto, por ejemplo, puede debutar o manifestarse por medio de un dolor de cabeza. El paciente tenía ahí su enfermedad y el dolor de cabeza es el anuncio de que está presentando esa enfermedad. Como lo hablamos hace algunos días acerca del aneurisma cerebral. Claro. Está con nosotros el señor Luis Alfonso en Zipaquirá, bienvenido, y lo escuchamos, ya su médico está en casa. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, médico. Sí, señor. Mire, tengo dos preguntitas muy puntuales. Adelante. Quisiera saber si la migraña es curable y si esta enfermedad es hereditaria. Es que tengo dos nietos que sufren tremendamente de dolor de cabeza. Sí. En muchas ocasiones le ha tocado a mi hija acudir al colegio de estos muchachos a sacarlos de clase porque es un dolor de cabeza intenso. ¿Y cuántos años tienen sus nietos? El uno tiene 14 años y el otro tiene 22. Muy jóvenes para desarrollar esta enfermedad. Gracias por acompañarnos, don Luis Alfonso desde Zipaquirá, y lo invito para que esté muy atento a las recomendaciones del doctor. La primera pregunta, doctor, ¿es curable un dolor de cabeza o una migraña? Sí puede ser, más que curable, es un problema muy tratable, muy manejable, y existen especialistas enfocados solo en el dolor de cabeza y en el dolor de cabeza de tipo migrañoso, que es el dolor crónico, repetitivo, que aparece por semana, se va, vuelve, aparece al mes, vuelve y se va, las crisis aparecen y desaparecen, y es muy, digamos que genera mucho disconfort en el paciente. Sí. Sí, puede ser, yo diría que más que curable puede ser manejable, tratable, y existen entre nosotros un grupo de neurólogos clínicos que se han especializado en este tema y son los neurólogos que profundizan en el estudio, en el tratamiento del síntoma, ¿cierto? ¿Y es hereditario? Es hereditario, tiene un componente hereditario como casi todas las enfermedades neurológicas, la mayoría de ellas tienen algún componente hereditario, es decir, hay factores genéticos que predisponen a la aparición del dolor. Es usual que un paciente que tenga familiares, tíos, padres, hermanos con dolores de cabeza, presente este síntoma. Ahora, la edad en la que manifiesta don Alfonso, que tienen sus nietos el dolor de cabeza o hijos, Los nietos. Los sí. nietos, el dolor de cabeza de don Alfonso es la edad que en la que característicamente los pacientes con migraña o con dolor de cabeza crónico benigno Sí. manifiestan la enfermedad, o sea, al final de la adolescencia, al principio de la juventud. Y cuando hablamos de dolor de cabeza, pues el origen puede ser, estar en muchas causas. ¿Cuáles son las causas? Está asociado además al factor estrés, de eso hablaremos enseguida, porque antes saludamos a Miriam, que se encuentra aquí en Itagüí. Bienvenida y qué gusto que nos acompañe. Buenas noches. Le quiero hacer dos preguntas muy puntuales al doctor. Adelante. Gracias. Una de ellas es, tengo un hijo de 30 años y hace aproximadamente 10 años sufre de migraña. Sí. El problema ahora, y una de las preguntas es, cuando no existe un tratamiento adecuado, él está privado de la libertad. Él ya ha presentado varios episodios muy fuertes, Sí. donde ha perdido la conciencia por espacios de 1 hora. Claro. No ha recibido atención ni medicamentos. Es solamente lo que los demás compañeros pueden hacer por él. Claro. Entonces, una de las preguntas es, ¿cuáles son las complicaciones que existen? La otra es, ¿qué medicamentos podría ingresarle a él para quitarle el dolor? Muy Puesto bien. que es lo único que nosotros podemos hacer, dar medicamentos y algunos ejercicios que me han enseñado algunos neurólogos. Muchas gracias, muy formal. A usted, Gracias. doña Miriam, por acompañarnos hoy en su médico en casa, y muy interesantes sus dos preguntas. Precisamente es bien interesante hablar de las complicaciones, doctor, cuando no existe un tratamiento adecuado, como es el caso del hijo de doña Miriam, y más adelante hablar de los medicamentos que ella podría suministrarle. Claro, complicaciones, es decir, el peor problema con un dolor de cabeza es que no se diagnostique su causa. Entonces hay que tener mucho cuidado con estudiar profundamente la causa del dolor de cabeza. Si es una migraña benigna, no hay mucho de qué preocuparse, es decir, la mayoría de las veces es un dolor benigno que no
afecta ni la vida ni la integridad del paciente. Ya. Podría ser el caso del hijo de doña Miriam, que esté presentando una migraña recurrente, repetitiva, y necesita pues el acompañamiento, etcétera. Pero lo más importante es diagnosticar la causa del dolor. Sabiendo las condiciones del hijo de doña Miriam, pues es un poquito difícil por lo que ella nos explicaba, que es una persona que está privada de la libertad. Entonces ella, la segunda pregunta va pues enfocada en ese sentido. ¿Qué medicamentos o qué le podría suministrar ella a su hijo, doctor? Lo que pasa es que es complejo porque cada caso es muy particular y cada paciente responde unos muy bien a unas medicaciones y no a otras. Y yo creo que es muy conveniente que se ponga en manos del servicio médico, del sitio de reclusión donde está, porque existe una amplia variedad de medicamentos que los podemos dividir en dos grupos. Los medicamentos que previenen que no aparezca el dolor, o sea, bajan la frecuencia con la que se presenta, y los medicamentos que calman el dolor una vez ya se presentó. Ahí yo creo que es muy importante que se haga uso del servicio médico del sitio de reclusión, porque es muy complicado decir genéricamente, o yo le recomiendo, a medicar. Es complicado. Yo pienso que lo más importante es que ella esté tranquila, que si se ha estudiado el dolor, y es un dolor migrañoso, usualmente es benigno, y es el dolor que todos hemos tenido, pues es muy rara una persona que no haya alguna vez tenido dolor de cabeza. Ya sabe entonces doña Miriam qué tiene que hacer, y saludamos a la señora Luz Marina, que se encuentra aquí en el municipio de Abejorral. Bienvenida y la escuchamos en su Muy buenas noches, ¿cómo anochecieron? Muy bien, doña Gracias. Luz Marina, adelante con su pregunta. Vea, para yo comentarle al doctor, vea doctor, a mí me duele muy duro la cabeza, demasiado duro me duele la cabeza todos los días. Sí. Me levanto por la mañana. ¿Y qué le digo, corazón? Hay veces que me duele tan duro que me levanto pues a repartirle los tragos a ellos y les dan deseos de caerse, me la taza ahí o el pocillo al suelo. ¿Y su pregunta cuál es? ¿Qué será eso? ¿Qué problema tendré yo en mi cabecita? Vamos a ver entonces qué pasa en esa cabecita, y hay que prestarle atención, como decía el doctor al comienzo del programa, que es el mensaje que hoy queremos dejar, y es que los dolores de cabeza en algunos momentos pueden ser graves o incapacitantes, pero eso no significa pues que vaya a llevar a la muerte, ni mucho menos, doctor. ¿Qué podemos decirle a la señora Luz Marina? Bueno, no, doña Luz Marina, igual que muchas personas, se preocupa cuando le da el dolor de cabeza repetitivo, pero usualmente estos dolores de cabeza, si son de y se presentan hace mucho tiempo, son benignos. Por lo tanto, yo pienso que no hay mucho de qué preocuparse. Más que cualquier otra cosa, doña Luz Marina debería ser estudiada de nuevo, ojalá con un estudio diagnóstico adecuado, que en principio podría ser una tomografía cerebral. Yo pienso que sí debería, si es tan repetitivo el dolor y tan intenso, consultar allá en su hospital en Abejorral y eventualmente que le sea practicada una tomografía axial computarizada de cráneo, que es el examen inicial con el que debe ser estudiado un paciente. Muy importante. Entonces, doña Luz Marina ya sabe qué debe hacer. En su médico en casa ustedes son los protagonistas, siempre tienen la palabra, por eso saludamos a Ledis, que está en Cartagena, antes de ir a la pausa. Muy breve con su pregunta, Ledis. Adelante, bienvenida. Ledis. Buenas tardes. La escuchamos, que tenemos pocos minutos para ir a la pausa. Lo que pasa es que yo sufro mucho de dolor de cabeza. Sí. Y cuando... ¿Aló? La escuchamos. Sí. Lo que pasa es que yo sufro mucho dolor de cabeza. Y cuando me da dolor de cabeza, me da un fogaje en toda la cara. ¿Le da qué, perdón? Fogaje, un fogaje, como calor en la cara. Y su pregunta es, ¿qué debe hacer en este caso? Ledis. ¿Qué será eso? Muy bien, gracias por acompañarnos desde la ciudad de Cartagena. Doctor, respuesta antes de ir a la pausa. Es complicado de nuevo uno hacer un diagnóstico a distancia, pero lo importante y el mensaje que le dejo a Ledis y a las personas que tienen este tipo de síntomas es que, primero, no entren en pánico, pero sí se preocupen y consulten a su médico de cabecera, porque hay exámenes que nos permitirían establecer la causa del dolor, que dicho sea de paso, la mayoría de las veces es benigna y no hay pues, una gran enfermedad grave debajo de ese síntoma. ¿Qué tan grave puede ser un dolor de cabeza? Es el tema del día en su médico en casa. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué opciones existen? O algunas recomendaciones. De eso hablaremos después de la siguiente pausa, muy breve, aquí en el programa Un Minutico. Enseguida regresamos con ustedes.
Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. ¿Qué tan grave puede ser un dolor de cabeza? ¿Cómo prevenirlo? Si se puede prevenir o cómo evitarlo y cuál es el tratamiento. Aquí tenemos algunas opciones o unos datos muy valiosos para que tomemos nota. Existen formas de evitar que una cefalea se desarrolle más allá de lo que debería. Estas son algunas recomendaciones. Seguir unos hábitos de vida saludables, mantener un horario de sueño regular, hacer ejercicio físico de manera habitual, evitar el tabaco y el alcohol, tener unos hábitos de alimentación saludables, consumir frutas, verduras y evitar las grasas, evitar abusos de medicación o cafeína. Solicitar ayuda, esto sí que es bien importante, ante síntomas depresivos que pueden ser un desencadenante del dolor o de su agravamiento. Acudir al neurólogo frente a cualquier tipo de dolor inesperado. Las técnicas de relajación son otra de las alternativas para reducir los dolores. La mayoría de las cefaleas pueden curarse mediante la toma de analgésicos, cuando hablamos pues ya parte del tratamiento o de algunos medicamentos. Estamos en directo, ustedes pueden continuar con sus preguntas hoy en Su Médico en Casa, que estamos hablando del dolor de cabeza, qué tan grave puede ser. Doctor, ¿existen de alguna manera múltiples causas, varias causas? El estrés, por ejemplo, podría ser un factor desencadenante. Claro que sí, el estrés es uno de los problemas que tiene casi siempre un paciente que presenta un dolor repetitivo crónico. Hay que mirar sus aspectos emocionales, su perfil psicológico, psíquico, etc. Pero yo quisiera detenerme un momento en decir lo siguiente: no hay que consultar a urgencias ante cualquier dolor de cabeza. Cuando un dolor de cabeza puede ser el anuncio de un problema grave que nos debe llevar a urgencias. Uno, que lo despierte en la noche. Dos, que amanezca con el dolor de cabeza. No es usual que la migraña dé dolor de cabeza al despertarse, al levantarse por la mañana. Tres, que sea un dolor de cabeza que aparece bruscamente. Bruscamente es como lo decimos nosotros, la metáfora o el símil es como un trueno. Sí. Dolor en trueno. Repentinamente. Repentinamente. Cuarto, que sea un dolor acompañado de visión borrosa, o sea, que no vea bien, que vea doble, que se acompañe de síntomas que sugieren que la presión dentro del cráneo está aumentada, especialmente vómito en proyectil, náuseas. Y 5, que sea un dolor asociado a uno de los siguientes signos: fiebre, compromiso del estado de la conciencia, es decir, la persona pierde el contacto con el medio que lo rodea y con los demás, o un déficit, lo que llamamos un déficit neurológico, es decir, que se le paralice o la cara o una extremidad. Ahí hay que correr a urgencias, indudablemente. Doctor, ¿y el tratamiento básicamente qué es? El tratamiento del dolor de cabeza tiene que ser individualizado, es decir, se identifica la causa y cada se caso en diseña particular. El tratamiento. Es un error pensar que todos los dolores de cabeza deben ceder a un analgésico. Obviamente la persona inicialmente, si no hay ningún otro síntoma de alarma, puede empezar con analgésicos comunes, pero si se tiene como criterio, si el dolor no ha desaparecido en 24 horas de uso continuo de analgésicos, es el momento de consultar a urgencias, porque puede ser que se esté desarrollando una enfermedad grave. Repito, causas de dolor de cabeza graves: aneurisma roto, una hemorragia cerebral, una hemorragia hipertensiva o un dolor de origen hipertensivo, un tumor, una meningitis. Doctor, nuestra cultura es muy dada a la automedicación. No me puedo despedir sin hacerle esta pregunta: ¿qué tan grave puede ser automedicarse en el caso de un dolor de cabeza? Decíamos, ahora usted lo decía, que el tratamiento es individualizado, depende de cada caso en particular. Ahora, estamos muy acostumbrados a decir: ve, esta pastillita me quitó el dolor de cabeza, o esta bebidita. ¿Qué tan grave puede ser? Si el dolor tiene un origen delicado y tiene signos de alarma como los que mencioné ahora, no debes automedicarte, sino consultar a urgencias, indudablemente. Si es un dolor como el de siempre y no hay ningún patrón distinto a lo que siempre ha presentado, pues hombre, ya tiene un arsenal de medicamentos, el paciente ha consultado varias veces y puede proceder a tomarse sus medicamentos analgésicos. Lo que es grave es enmascarar un problema, como por ejemplo un tumor o una hemorragia cerebral, con un montón de analgésicos encima. Si los analgésicos no mejoran el dolor, se dice que en 24 horas es el plazo más o menos prudente, se debe suspender la automedicación y consultar a urgencias.
Lo más importante, estar atentos frente a un signo o señal de alarma cuando el dolor de cabeza es muy recurrente, que es el mensaje que hoy les queremos dejar, doctor. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación y por tu programa tan bonito y tan necesario para nuestra comunidad. Así es, Muchas estamos gracias. haciendo pedagogía todos los días, doctor. Sí. Aquí estamos aprendiendo. Ya saben entonces qué tan grave puede ser un dolor de cabeza. Hay que prestarle atención. No puede ser un dolorcito común y corriente si es muy recurrente o si se vuelve crónico. A ustedes gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.